Carta a los Efesios, ya estamos en el capítulo 2, versículos 8. Por favor, si lo tiene, dígame amén. ¿Lo tenemos, iglesia? Carta a los Efesios, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Si lo tiene, dígame un fuerte amén y se pone sobre sus pies que vamos a leer la palabra de Dios todos juntos. Yo leo el versículo 1 del capítulo 2 y usted el siguiente hasta llegar al número 10. ¿Estamos todos ahí? Leo entonces pidiéndole al Señor que los bendiga por medio de su espíritu, enseñándolos esta preciosa palabra. Y dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué dice el 2? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y entre paréntesis dice la forma como lo hizo: por gracia sois salvos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Oh Padre amado, tú nos has traído nuevamente a tu casa, Señor, a este lugar, porque quieres seguir edificando nuestra vida, Señor. Quieres seguir hablándonos al corazón para que entendamos, Señor, las grandiosas y maravillosas bendiciones que tú has derramado sobre cada uno de nosotros. Oh Padre, así como Pablo oró por su iglesia, Señor, nosotros igualmente te suplicamos que nos des sabiduría para conocer esta verdad y también revelación para poderla entender, ponerla en nuestra mente y bajarla al corazón. Señor, somos necesitados de ti, Señor. Necesitamos de tu palabra. Sin ti nada podemos hacer. Oh Padre, que yo mengue, Señor, y que tú crezcas. Que tu palabra, Señor, sea el centro esta tarde, sea lo que nos instruya, Señor. Que tu espíritu, Señor, con libertad se mueva y convierta cada uno de nuestros corazones. Te lo suplico en Jesús. Amén y amén. Tome asiento, entonces vamos a aprovechar este tiempo. Hoy también tenemos la Santa Cena, esa conmemoración que el Señor dejó para que nosotros lo recordáramos, ese tremendo sacrificio que Él hizo por nosotros. Vamos a recapitular qué es lo que vimos el domingo pasado. El domingo pasado estuvimos en el versículo 4, que dice de la siguiente manera: pero Dios, aparece un pero después de escuchar cómo era nuestra antigua vida, cómo era la forma de cómo nosotros vivíamos. Dice: pero Dios, estoy leyendo el versículo 4 del capítulo 2, pero Dios, que es rico, ¿en qué, iglesia? Que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó. Escuchen lo que el apóstol está diciendo en las iglesias. No solo dice que Él es amor, o no solo dice que Él es rico, sino que dice de la siguiente manera: pero Dios, que es rico en misericordia, y también dice y por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y luego dice la palabra muy preciosa: por gracia soy salvos. En otras palabras, cuando usted, lo que dijimos el domingo pasado, ¿usted alguna vez ha dudado del amor de Dios? ¿Usted alguna vez ha dudado de la misericordia de Dios? ¿O usted se ha preguntado cuándo es que el Señor me empezó a amar a mí?
Y ahí está la respuesta. Aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no solamente nos dio vida, sino que los amó con su gran amor. Aun cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Él aplicó misericordia y no los dio el pago conforme a lo que nosotros merecíamos, sino que los salvó por gracia. Alguien dice gloria a Dios a eso, hermano. Se da cuenta de eso. Mira, hermano, la condición anterior del hombre era que andaba siguiendo la corriente de este mundo. Así los encontró el Señor. La condición del hombre era que estábamos muertos espiritualmente. Así nos encontró el Señor, en lo cual nosotros no teníamos ningún chance de poder buscarlo a Él, como la palabra dice, o arrepentirlos o creer, porque todo lo ha hecho Él de principio a fin. La salvación le pertenece a Dios. Dice que no solo andábamos siguiendo la corriente de este mundo, sino que haciendo la voluntad del príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, esa persona que no conoce a Cristo y que dice, yo hago como yo quiero y es mi vida, está confundida porque está siendo esclavo del príncipe de la potestad del aire. En otras palabras, Satanás. Qué peligroso eso. De ahí lo sacó el Señor. Y no solo eso. Mire lo que dice. ¿Cómo vive esa persona? ¿Cuáles son las características de vida de esa persona sin Cristo? Haciendo la voluntad de la carne. ¿Sabe qué dijimos el domingo pasado? Que la carne dice muchas veces, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Y ahí usted sabe. Y no solamente la voluntad de la carne, sino que también, escúcheme, de los pensamientos. Si éramos por naturaleza, qué difícil esta palabra, pero una verdad. Hijos de ira. ¿Qué significa que éramos hijos de ira? Que no teníamos perdón de Dios, que la ira de Dios iba a ser puesta sobre cada uno de nosotros. Todo el peso de su ira iba a caer sobre cada uno de nosotros. Y me encanta cómo empieza el versículo 4, donde dice, pero Dios. ¿Estamos de acuerdo en eso, iglesia? Esto ya lo vimos. Quiero irme directamente donde vamos. Esto ya lo vimos. Aquí. Ubíquese, por favor, en el versículo 8 de Efesios 2. Cuando lo tenga, dígame un fuerte amén. Y hay una palabra que me encanta. Voy a volver a leer, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Cómo terminamos el domingo pasado? Diciendo de que el nombre de donde usted se congrega, de Iglesia Bíblica Gracia sobre Gracia, no fue tomado al azar. Nuestros versículos, yo les dije que como miembros, los que han firmado membresía, deben de conocer muy bien porque el nombre de su Iglesia Bíblica Gracia sobre Gracia, que descansa sobre el versículo de Juan 1:16, que dice de la siguiente manera, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Y si usted me preguntara cuál es la alabanza o el himno que a mí que tomamos como para sellar por qué le pusimos gracia sobre gracia, es Sublime Gracia. Si usted no lo ha escuchado, le recomiendo que usted lo escuche. Dice ahí que perdido era y Él me halló. Y eso era lo que nosotros éramos. Este punto que vamos a tratar en este momento es un punto que empezó también con la Reforma Protestante allá en el año de 1517. Por cierto, en octubre, el 31 de octubre, felicidades. El 31 de octubre, felicidades. Y no es por lo que el mundo celebra, sino por lo que Cristo puso en el corazón de esas personas, porque el 31 de octubre se celebra o se conmemora cuando la Reforma Protestante ebullició. Gloria a Dios por eso. De allí empieza la palabra que vamos a estudiar ahora, que se llama
Sola gracia. ¿Estamos de acuerdo en eso? Yo estaba leyendo y dice aquí que de 2.200 personas que llevaba el barco que usted conoce como el Titanic, solamente 712 personas se salvaron. Y la mayoría eran mujeres y niños, porque los que decidieron primero bajar en las barcas que estaban en ese Titanic eran mujeres y niños. De 2.200, ¿cuántas se salvaron? 712. También ustedes podemos ver en la Biblia que en el libro de Génesis se habla de la arca de Noé. Y usted puede darse cuenta que en la arca de Noé, ¿cuántos se salvaron? Noé y su familia. 8 personas. ¿Cuántas fallecieron? No lo sé, pero fueron miles de miles. Si yo te preguntara a ti, amado hermano, que es la pregunta que hice el jueves, ¿de qué te ha salvado Dios? ¿Cuál fuera tu respuesta? Porque algunas veces yo le he preguntado a alguna persona y me ha dicho, aquel día me salvó de un accidente en la Staple Mill y la Broad Street. Si yo te preguntara a ti qué ha hecho Cristo en tu vida, ¿cuál fuera la respuesta que tú me dieras? Porque tú tienes que conocer bien qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida. Si yo te preguntara, hermano, si yo te preguntara a ti por qué tú te bautizaste, ¿cuál fuera la respuesta? Porque mi mamá se bautizó, o porque mi esposa se bautizó, o porque era requisito de la iglesia para tomar la Santa Cena. Si se te acercara alguien, una persona, y te preguntara, ¿cómo fue que que te salvaste? ¿O por qué dices que tú eres salvo? ¿Cuál fuera la respuesta? Pues si no la sabe, pídele al Señor que les revele hoy por medio de su palabra. Yo he tocado estos puntos allí. ¿Cuál es el primer punto? ¿Cómo somos salvos? ¿O cómo llegamos a ser salvos? ¿Cuál es el punto número 2? ¿Cuál es el medio que Dios usa para salvarlos? ¿Cuál es el punto número 3? La gracia. ¿Qué es la gracia, iglesia? Es un regalo. El cuarto punto, la salvación, lo siento mucho, no es por sus obras o por mis obras. Y el último punto dice, las buenas obras son el resultado ¿de qué, iglesia? De ser salvos. Entonces quiero que leamos el primer versículo de Efesios 2, que dice de la siguiente manera, 2:8. Porque por gracia que somos, porque por gracia soy salvos. Pablo sigue explicándole a la iglesia que todo lo que ha recibido ha sido dado de parte de Dios por su amor, por su gran misericordia y por su voluntad. La palabra gracia es un don, es un regalo que es inmerecido. Muchos de nosotros a lo mejor hemos pensado alguna vez que el Señor nos ha salvado porque nosotros hemos hecho algunas obras que han dado el mérito para que Él vuelva a ver desde su trono y diga, a esta persona yo voy a salvar. Quizás nosotros hemos creído que muchas veces por hacer sacrificios, por hacer guardar días festivos, guardar lunas nuevas, guardar fiestas solemnes, hacer tipo de rituales, Dios ha visto que eso que usted ha hecho ha causado que Dios se fije en usted y yo diga, wow, qué personaje más especial y más grande merece mi salvación. Le tengo noticias, eso no es así. Ningún ser humano merece la salvación, esa solamente la da Dios por gracia. ¿Estamos entendiendo esa parte, iglesia? Por eso muchas veces tenemos que tener cuidado con el evangelio que escuchamos, porque hay un evangelio que se predica allá afuera falso. Es un evangelio de realización humana. ¿Cuál es el evangelio falso? Es un evangelio que te ofrece tu realización personal, tu realización terrenal, tu realización humana. Y que ocupa a Dios nada más para cumplir los deseos más profundos del corazón del hombre.
Pero el evangelio verdadero es aquel que se cumple el plan divino en su vida y en mi vida. Viene de Dios, es para Dios y nos salva de Dios para que nosotros seamos alcanzados por su gracia. ¿Estamos entendiendo esa parte, iglesia? Es un evangelio de realización divino, no un evangelio de realización humana, que es una gran diferencia. Y la primera palabra, amados, me encanta, dice, porque por gracia soy salvos. ¿Cómo? Punto número 1, ¿cómo hemos sido salvados? También Efesios 1, 4, 5, ya vimos esta parte, dice, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, mire cómo hemos sido salvos, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cuál fue el motivo, iglesia? Según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, es una dádiva, en otras palabras, es un regalo. Si nosotros entendemos esta parte de los versículos de Efesios, hermanos, vamos a ser unas personas que vamos a vivir verdaderamente en libertad, verdaderamente con esperanza, verdaderamente caminando en fe. Porque no depende de nosotros, amados, sino todo el plan perfecto fue planeado desde antes de la fundación del universo y aplicado a su tiempo, en el día que el Señor escogió, a la hora que el Señor escogió, en cada uno de nuestros corazones. ¿No le da gloria a Dios a usted por eso, hermano? Dios ha sido bueno. Por su gracia somos lo que somos hoy. Por su gracia tenemos esperanza. ¿Saben cómo acabamos de cantar usted y yo aquí? Su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, decía la alabanza, pero su gracia es ¿qué? Es mayor. Su gracia es suficiente. ¿Cómo reacciona su corazón al reconocer que Dios lo ha llamado a usted y lo ha salvado por pura gracia? Ese corazón debe de vivir agradecido eternamente. Es un corazón servicial. Es un corazón decidido a crucificarse todos los días con Cristo y a llevar su cruz cada día. ¿Sí o no, amado? ¿Se da cuenta, hermanos? La pregunta es la siguiente. ¿Usted se ha preguntado esto? ¿Alguna vez se ha preguntado, amado, de qué soy salvo? Porque si usted solo me cuenta que una vez un carro venía de repente y el Señor le dijo, frena aquí, y usted me dijo, el Señor me salvó, y se queda solamente creyendo en ese tipo de salvación, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que Dios lo ha salvado a través de Jesucristo, por gracia, a través de la fe, de una muerte eterna, de una separación eterna de la comunión con Dios. ¿Se está dando cuenta de eso, iglesia? Dios o usted ha sido salvo de pasar su eternidad en el infierno. ¿Digiere eso en su corazón? ¿Cómo toma el saber que nosotros hemos sido salvos de vivir separados eternamente de la presencia del Señor y estar en un lugar de fuego y tormento? ¿No es motivo para agradecer, iglesia? ¿No es motivo para entregarle la vida al servicio de Él? ¿Se da cuenta que usted ha sido salvo de la ira de Dios? Y que la ira de Dios fue puesta sobre nuestro Salvador Jesucristo, amados. Y ahora la vida que Jesús vivió es como si nosotros lo hubiésemos vivido. Y que lo que teníamos que pagar fue puesto sobre Jesucristo en esa cruz. ¿Se da cuenta de lo que le ha librado el Señor? ¿O todavía usted tiene alguna espinita en el corazón porque Dios no le ha cumplido su deseo?
¿Se da cuenta eso, hermano? Y usted se puede preguntar también, ¿por qué debo ser salvo? ¿Se ha hecho una pregunta? Y la respuesta es porque yo le hubiera puesto también ahí un gran pecador, pero no me iba a caber ahí, porque el pastor es un gran pecador. Y lo que merece el pastor es ser condenado eternamente y para siempre. Si usted tuviera la oportunidad de que por esos 2 televisores pasaran toda mi vida, se van todos y me avientan a sillas. No, y usted también. Pero Dios, que es rico en misericordia y con su gran amor con que nos amó, Él me dio vida juntamente con Cristo. Él cambió mi corazón, me hizo una nueva criatura por gracia, como les acabo de repetir. Él me empezó a amar cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Porque soy pecador y la paga del pecado es muerte. Y la dádiva de Dios, ¿qué es, iglesia? Es vida eterna. ¿En quién? ¿Cómo reacciona su corazón a eso? ¿Sabe qué dijimos el jueves? Porque lo que está haciendo Cristo con nosotros es reconciliándonos. Y el jueves me encanta porque el jueves tenemos 10 minutos cortos pero poderosos en oración, en el cual escuchamos los testimonios de los hermanos y también escuchamos las peticiones. Y hay muchas peticiones que usted dice, wow. Amados, la primera relación que tenemos que arreglar es vertical con Dios. ¿Sabe qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe. ¿Sabe qué es lo que tenemos al ser justificados por la fe? Tenemos paz para con Dios. Usted está pasando por problemas familiares, por problemas conyugales, por problemas, qué sé yo. Dios le está hablando a través de eso. Y si usted no está pasando ningún tipo de problema, Dios está hablando a través de eso. Arregle primero la comunión con Dios. Haga las paces porque la palabra dice que nosotros somos enemigos. Hay gracia en abundancia para usted y para mí este día. Tú puedes decir exactamente, puedes abrazar eso con confianza y decir, Dios me ha salvado porque aplicó su gracia sobre mí. Hermanos, ¿por qué debo ser salvo? Porque soy pecador y la paga del pecado es muerte. El salario por haber pecado, hermanos, es muerte. Y la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 3:24 dice, siendo justificados, la palabra justificación usted tiene que conocerla, siendo justificados. ¿Cómo fuimos justificados, iglesia? Gratuitamente. ¿Por qué fuimos justificados? Por su gracia, mediante la redención, otro término especial, mediante la redención que es, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Usted se ha preguntado esto? Después de saber si en realidad es salvo, después de saber si usted de qué fue salvo, por qué tiene que ser salvo, ¿se ha preguntado esto? Fui salvado por Dios. Fui salvado de la ira de Dios. O sea, en otras palabras, ¿quién fue el autor de tu salvación y mi salvación? De principio a fin hemos entendido que ha sido de parte de Dios desde antes de la fundación del universo, por su propia voluntad, nacida en su corazón, porque Él es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó. Fuimos salvados por Dios. Pero no solo eso, amados, fui salvado de Dios porque Dios iba a derramar toda su ira. Hemos venido hablando en estos versículos. Si no llega la gracia de Dios a tu vida, te estás dando cuenta, hermano. Dios es glorioso, la gracia es perfecta, única, grandiosa, maravillosa. Es una gracia para abrazarla y vivir agradecido toda la vida. Y no se queda esto ahí. ¿Para qué fuiste salvado, iglesia?
y fui salvado para Dios. En otras palabras, tú fuiste rescatado de las tinieblas donde te mantenías esclavo del príncipe de este mundo, haciendo por naturaleza los deseos de la carne y haciendo por naturaleza todo lo que tu mente quería y deseaba. Y fuiste rescatado de la muerte espiritual. De ahí, de ese lugar, te sacó el Señor. Por gracia, te libró de él, pero fuiste salvado para él. Si tú allá afuera tienes un vehículo, esos carros que están estacionados ahí, en los nuevos, que a mí no me gustan, los nuevas trocas, esos que son eléctricos, ¿cómo se llaman? ¿Cuál? Los Tesla, yo he visto varios, como 6 allá afuera. No son de ustedes, ¿no? Ese Tesla, si tú ya lo pagaste, espero que sí. Si no, pues Dios te ayude. Tiene un título de propiedad. Dios te salvó no para que tú siguieras igual. Dios te salvó para ser una nueva persona, una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Esas Cybertruck que están allá afuera. Tú tienes un título, Dios tiene un título. Tú fuiste sellado por el Espíritu Santo en tu corazón para el día de la redención. Pero el motivo de él, ¿sabe cómo lo hemos denominado este año? Para la alabanza de la gloria de su gracia. No hemos sido salvados para quedarnos sentados en una silla. Yo opino, es que a mí me gustaría, es que la música, las sillas, el lugar, lo encerrado, hemos sido salvados para la alabanza de la gloria de su gracia. Por eso cuando usted le va a servir al Señor, sírvale con pasión, sírvale con amor, con sacrificio. ¿Se da cuenta de eso? Fui salvado por Dios, fui salvado de Dios, de su ira, y fui salvado ¿para qué? Para Dios. Le cuento algo, tú le perteneces a Dios. Te lo voy a volver a decir, si tú eres creyente, tú le perteneces a Dios. Tu ciudadanía, lo siento, no es terrenal. Solo ser embajadores, vamos de paso. Nuestra ciudadanía es celestial. ¿Escuchó eso? Hermano, ¿qué causa en su corazón eso? Que usted y yo vamos a estar por la eternidad con Cristo en gloria. ¿O usted quiere ir al cielo porque hay calles de oro y que el oro está bien pagado? Porque hay veces que confundimos eso. El cielo es bello porque Cristo está ahí. Vamos a conocer nuestro Redentor. Vamos a conocer y vamos a verlo cara a cara al que murió por mí en esa cruz, al que soportó todos los pecados, toda la ira de Dios, la ira de Dios que era para mí, ahora fue puesta sobre Cristo. A él vamos a conocer a nuestro Redentor. Vamos a conocer a aquel que nos amó desde antes de la fundación del universo. Vamos a conocer a aquel que con amor eterno nos ha amado. ¿Causa eso alguna reacción en tu vida? ¿Causa eso alguna reacción en tu corazón? Punto número 2. ¿Cuál es el medio para salvarnos? Y 2 puntos dice la fe, Efesios 2:8. Porque por gracia, primeramente Dios, vas a ser salvo. Quizá en el futuro vas a ser salvo. Un poquito más adelante vas a ser, eso dice la palabra de Dios. Si tú estás en Cristo, tú ya eres salvo. Porque por gracia soy salvo por medio de ¿cuál es el medio que Dios usa para salvar a una persona? La fe.
Y hay un punto, coma, dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hermanos, ¿qué es don de Dios entonces? ¿La fe o la gracia? Ambas cosas. Porque lo que te salva, escuche, lo que te salva no es la fe. Hay una confusión, amados. Por favor, repita después de mí, haga esta oración. Y después de la persona hacer una oración, muchas veces hemos dicho, usted ya es salvo. Eso no está en la Biblia. Hermanos, somos salvos por gracia. Y Dios se ocupa el medio que se llama la fe. ¿Y que es la fe? Es el don de creer. Es el don de poderlos arrepentirlos para vida. Es el don de poder creer en el sacrificio en la cruz que acabamos de estar cantando. Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que tenga fe, que significa para que todo aquel que crea en Él, que en Él, en ese sacrificio en la cruz. ¿Y cuál es el regalo? La gracia de Él, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Te pregunto a ti, ¿alguna vez le has dicho, Señor, te entrego mi corazón? Yo no quiero ser igual. Quizás has luchado con algún vicio, con algún problema. No lo sé. Dios lo sabe. Pero si tú te consideras que eres una persona que peca, tú necesitas ser salvado hoy. Su gracia es mayor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es que, iglesia, don de Dios. El medio que Dios usa para salvar a una persona es la fe, como cuando nosotros compramos una bebida y a la bebida le ponen una, ¿cómo le dicen ustedes? Pitilla, pajilla. Y usted le hace así. Y a través del pitillo, la pajilla, el sorbeto, pasa la coca. Por poner un ejemplo. Nosotros somos salvos por gracia, pero por medio de la fe. Ah, pastor, puede decir usted, se da cuenta que yo tengo que creer. Dios no cree por ti. Se da cuenta, pastor, que yo tengo que creer. O sea, ni 1%. No, si aún el creer es don de Dios. Todo viene por Él, de Él y para Él. Qué precioso eso. Dios nos trae salvación por gracia y nuestra respuesta es la fe. Pero ni siquiera vuestra fe viene de vosotros mismos. No es de vosotros, se refiere no solo a la gracia, sino también a la fe. ¿Ha escuchado que el justo por la fe vivirá? ¿Ha escuchado que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios en Romanos 10:17? ¿Ha escuchado que el cristiano no camina por gusto, sino por vista, sino que camina por fe? Hermanos, Dios te ha dado un regalo. Y ese regalo ha sido por gracia. Y por medio de la gracia nosotros hemos sido salvos. Por medio de la gracia tenemos la entrada abierta al reino de los cielos. Número 4, la salvación. Lo siento mucho. Los lunes, mañana lunes, estamos también teniendo un momento no solo de oración, sino que en ayuno. Pero tú no vas a ser salvo, no fuiste salvo por sacrificarte y no comer. La salvación no es por mis obras, dice Efesios 2:9, no por obras. ¿Y para qué no es por obra, hermanos? ¿Sabe por qué? Por el corazón humano es un corazón orgulloso. El corazón humano no le gusta escuchar que no tenemos o no dependemos de nosotros mismos, sino que dependemos de la salvación que es aplicada por Dios. La salvación, dice, no es por mis obras, Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Mire lo que dice Tito 3:4 y 5.
pero cuando se manifestó, póngale la gracia, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y mire, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos, ¿qué, iglesia? ¿Por qué es que entonces que nos salvó? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Si dependiera de mí, yo pierdo la salvación en un minuto. Pero gloria a Dios, que no depende de mí, sino toda la salvación pertenece a Dios. Mire lo que dice acá, la salvación no es por obras. Isaías 64:6, déjeme leerle esto. Subrayelo en la Biblia. Si bien todos nosotros somos como suciedad, se lo voy a volver a repetir. Si bien todos nosotros somos como suciedad, ¿qué más dice? Y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y ahí entre paréntesis dice, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Dice un comentarista que nuestras mejores obras son pecados refinados. Nuestras mejores obras son pecados refinados. Romanos dice de la siguiente manera, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El pecado, hermano, de la ley. Cuando tú ves la ley, te das cuenta que eres pecador. Pero la ley no te salva. Quien te salva es la gracia a través de la fe en Cristo Jesús. Amados, nadie es salvo sin Cristo. Nadie es salvo sin una fe salvífica. Nadie es salvo si no es por gracia. Usted y yo no tenemos ningún mérito. Por eso nuestro corazón debe estar derramado en agradecimiento, porque Dios no ha sido bueno, se pasó de bueno. Aleluya. Y me encanta la carta a los Efesios porque está dividida en dos. Los primeros capítulos habla de las bendiciones espirituales que hemos recibido. Y los últimos 3 capítulos dice, si tú eres hecho, entonces puedes vivir de esta manera. Ahí vamos a hablar de los matrimonios. ¿Hay algún matrimonio por acá? Algo roto. Donde usted, mire, va a tener la oportunidad de hacerle así a su pareja. Cuando yo voy, hermanos, cuando yo voy a otro lugar, por cierto, el 5 de octubre voy a estar en Woodbridge, en la iglesia de nuestro hermano José Ángel Mazariego. Así que me van a extrañar. Pero regresando al punto. Hermanos, en la carta a los Efesios nos va a hablar, amados, cómo un matrimonio debe de conducirse. Si tú eres creyente, entonces Dios te ha dado los dones para que tú puedas dar fruto en un matrimonio. Entonces usted va a tener la oportunidad de estar haciéndole así, oye, escucha. Y no solo eso, en la carta a los Efesios, en los otros capítulos que vienen, vamos a tener oportunidad de hablar cómo los hijos tienen que honrar a sus padres. Entonces el padre va a tener la oportunidad de estarle diciendo hacia su hijo. Pero más adelante dice cómo los padres deben de tratar a sus hijos. Entonces los hijos van a tener la oportunidad de hacerle así. Porque si tú eres, entonces puedes. O sea, la palabra, en otras palabras, la palabra de Dios es suficiente, diga suficiente, para toda buena obra. Tu mejor psicólogo, por llamarlo de este modo, es la palabra de Dios. Allí vamos a hablar de los matrimonios. Si Jehová no edificare la casa, ¿qué dice? Pero diga, Dios es bueno. ¿Sabe por qué? Porque en su gracia, Él los permite escuchar su palabra y Él los dice, obedéceme
y tu matrimonio va a ser un matrimonio en victoria. Y que por las obras de la ley, volviendo al tema, y termino en este punto, me quedan 3 minutos. Las buenas obras fueron, ¿qué, iglesia? Porque somos, diga hechura suya. ¿A usted que le gusta tejer? ¿Quién le gusta tejer aquí? Ahí está, aquí en la nonita. ¿Qué es lo último que usted hizo tejiendo? ¿Qué es eso? No, esa bufanda usted la hizo a hechura suya. ¿O alguien le dijo cómo hicieron? No. Pues Dios, aún desde antes de la fundación del universo, está haciéndolos a nosotros a hechura suya. Poemia es la palabra. Él está haciendo una obra de arte en usted y en mí. Aún hasta eso, o sea, estamos en las manos del alfarero. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. Los quebramos la vasija se quiebra en sus manos, pero seguimos en sus manos y de ahí está haciendo una obra de arte. Glorioso Señor. ¿Sí o no? Porque somos hechura suya. ¿Y qué más dice? Somos hechos, nacidos de nuevo por Cristo Jesús, en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué somos creados, iglesia? La fe que salva, escúcheme bien esto. La fe que salva viene acompañado con fruto del Espíritu. Santiago tiene razón. Porque el que dice que ama a la mujer y la maltrata, el que dice que, escúcheme, el que dice que es creyente pero su vida demuestra otra cosa, no es como decir, ¿sabe qué decía Jesús de los fariseos? Hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Porque los fariseos recitaban lo que su palabra decía, pero hacían totalmente lo contrario. Hermanos, hemos sido salvos por gracia, hechura suya. No los hicimos cristianos nosotros mismos, sino que Dios, formando su diseño en nosotros, preparó de antemano, mucho antes de hacernos cristianos. Él ya había preparado todo su plan. Pongámonos en pie, mis amados hermanos, y le pido a los hermanos servidores que puedan repartir la cena del Señor. Creo que todos tenemos ya la copita. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hermano, ¿se ha preguntado usted también eso? ¿Qué es lo que yo hago con esta copita en mi mano y con este pedacito de pan o lo que le han dado? Esta galletita. Para empezar, no es por hacer salvos. Gracias. Segundo, no es para que usted se la dé al que está con usted. Mira, proba. Tercero, lo tenemos que tomar con la seriedad que esto merece. Esto es un simbolismo, pero lo que estamos conmemorando es el sacrificio de Cristo en esa cruz. Él fue traspasado a su costado, fueron puestos una corona de espinas, fue abofeteado, su barba fue arrancada. Y no solo eso, toda la ira de Dios cayó sobre él por usted y por mí. Así que antes de tomarla, ¿qué le parece si hablamos con él y le decimos, oh Señor, gracias por ese tremendo sacrificio en la cruz, Señor? Porque tú te pusiste en mi lugar. Toda la ira, Señor, que iba a ser puesta sobre mí, cayó sobre ti, el justo, por nosotros los injustos. Hoy, ahora, Señor, tú dejaste este mandamiento, esta ordenanza, Señor, de poder recordar que esta
Este vino representa, Señor, esa sangre derramada, y este pedacito de pan representa tu cuerpo vapuleado, Señor. Oh Padre, creemos que tú moriste por mí, Señor. Que ese sacrificio fue hecho por mí. Y que nuestros pecados, Señor, fueron perdonados. Y que por tu resurrección, Señor, ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Jesús, una de las últimas veces que estuvo reunido con sus discípulos, dijo de la siguiente manera: y habiendo dado gracias, hablando del pan, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Podemos, amados, comer. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Podemos tomar. Oh Señor, tu gracia es mayor. Tu gracia nos sostiene, Señor. Tu gracia nos fortalece, tu gracia nos anima. Tu gracia, Señor, nunca se acaba. Hoy recordamos con alegría, Señor, tu gran amor y tu gran misericordia para con nosotros, Señor. Gracias, Jesús, por este momento que nos permite, Señor, conmemorar ese sacrificio y esa gran victoria tuya en esa cruz. Somos salvos, Señor, por gracia, por ese favor inmerecido. Oh Padre, si todavía aquí hay alguien que no le ha entregado su vida a Cristo, puede decirle: aplica gracia sobre mí, cambia mi corazón, ya no quiero ser igual, te necesito. He ofendido toda la vida, he andado conforme al príncipe de la potestad del aire, he andado siguiendo la corriente de este mundo y he andado, Señor, haciendo todo lo que mis pensamientos quieren hacer. Pero ahora, Señor, yo necesito que tú entres a mi vida, que tú, Señor, me hagas una nueva criatura. Oh Padre, ayúdame en mi necesidad, Señor. Ayúdame, Señor, porque te necesito. Cámbiame, transfórmame. Hazme uno de tus hijos. Adóptame, Señor. Me arrepiento, Padre. Dame ese don de arrepentimiento para vida. En Jesús oramos. Amén y amén.